Listo, pues bienvenido, Mike, a este podcast que estamos realizando el día de hoy. Primero que nada, un salud. Un salud, por favor, un salud. A ver, no voy a estirar el café. Esto. Mm, Ay, pues bueno, qué alegría, qué emoción y sobre todo qué nervios estar haciendo eso. Sobre todo después de qué es lo que ocurrió, Alan, minutos antes de estar hablando aquí. claro, fue todo un tema, ¿no? O sea, creo que hubo mucha producción, entre comillas, No, después poquita, de O eso. sea, tener una luz acá, otra acá, otra acá, otra Sí, acá. justo. Y Quisimos sobre todo meterle. no saber cómo poner los dos micrófonos. Güey, fue un tema. O sea, realmente pasamos como que 30 minutos, 30, 40 minutos intentando averiguar cómo grabar con dos micrófonos en una computadora. Eh, No, pero a ver, si ponemos un poquito de más contexto. eh, Esto de los 30 minutos parte claro, sí, más claro. desde el día que ayer estuvimos Sí, ideando o pensando sí. sobre la pregunta: ¿qué estamos haciendo aquí el día de hoy, Alan Reynoso, mi estimado? Ok, pues gracias por esa pregunta. ¿No? Nada, no, pues vamos a ser muy orgánicos con esto y queremos contarles un poco de lo que justamente, como dice Mike, que estamos haciendo aquí. Y toda esta idea de hacer un podcast nace porque somos socios en un proyecto que ¿Correcto? se llama Simpler MX, que ahorita daremos un poco más detalles de qué es, de qué trata, cómo se come y demás. Y esta fue una forma en la que dijimos, queremos experimentar lo que es crear contenido, ¿no? O sea, queremos experimentar lo que es platicarle a la gente desde una perspectiva muy orgánica de dos personas que nunca han sido creadoras o nunca han intentado ser creadoras, el proceso de crear contenido, ¿no? Y todo esto se deriva porque justamente en Simpler MX lo que estamos haciendo es desarrollar una plataforma para la cual buscamos crear mercancía sostenible para creadores de contenido, ¿no? Te voy a detener un poco. Y de Okay. hecho me voy a echar un poquito atrás del qué estamos haciendo A ver. aquí. Y quiero poner sobre la mesa algo, ¿no? Tú y yo compartimos muchas cosas y entre ellas voy a decir tatuajes. Y hablo de eso porque también Ahí va los hay rayones. detrás de esto una muy buena amistad de hace mucho tiempo. Y esta no es la primera vez que nos sentamos en esta mesa, No, con estas luces, no. con estos micrófonos. Bueno, Bueno, hay sí, uno sí. que no estaba, pero ya teníamos la idea de hacer algo, ¿no? Antes de que se llamara Simpler, porque Simpler de hecho ya existía con otra faceta que después se le platicará, Sí, sí. pero ya había un interés o un gusto de poder platicar contigo y a la vez con un micrófono, pero el día de hoy creo que lo que tú mismo mencionas, el propósito va un poco más allá de ese Claro. gusto de estarte echándote un cafecito, una chela, y por eso me gustaría hoy que para presentarnos, porque es una amistad muy bonita, Sí, es cierto. Sí, el background del sí. que Sí. podemos platicar es, sí hay que presentarnos, pero también hay que hablar sobre cuál es nuestro interés detrás del impacto. Que yo sé que ambos Híjole. tenemos un interés muy fuerte en ello Wow. desde nuestras O sea, perspectivas. vamos a irnos muy atrás. Entonces. Sí, Vamos sí, a sí, hablar sí, desde sí. contextos de antaño. Sí, Diría ¿por qué por no? ahí. Pues vamos a remontar desde cuando nos conocemos. Tú y yo nos conocimos entrando a la preparatoria. Correcto. Primer día, si no me equivoco, de la prepa nos conocimos. Éramos dos personas muy distintas, tanto físicamente como en personalidad. Pero inmediatamente siempre desde ese punto como que hicimos como ese clic de amistad, yo diría, ¿no? Me quiero atrever. Me llamó la atención sus ojos, su rostro, la forma en la que me miraba. Y dije, eso es para toda la vida. Vemos, porque por algo allá está tu estimada señora, ¿no? Pero justo, o sea, fue muy interesante porque sí, siempre tuvimos esa amistad y fue interesante ver el desarrollo. Por ahí pasamos por un grupo estudiantil de liderazgo, donde otra vez nos volvimos a encontrar Correcto. por fuera de las aulas escolares. Y más adelante en la universidad también empezamos a desarrollar proyectos propios cada uno, pero siempre compartimos, incluso para la uni, aplicando a la universidad, hicimos un proyecto juntos para aplicar, en el cual hablábamos de un emprendimiento que tenía de base temas de sostenibilidad, si no me equivoco, ¿no? Era Sí, sí, un sí. tema bien bizarro de generar energía mientras caminabas y poder transferirla de manera inalámbrica a tu celular. Un proyecto que definitivamente no funcionó, pero sí tuvimos siempre, y creo que es a lo que iba, siempre tuvimos esta mentalidad de poder impactar de manera positiva en lo que es nuestro entorno, principalmente en el medio ambiente, ¿no? Y ya después de ahí nos fuimos moviendo a temas de sociedad, cada uno desde su trinchera, ¿no? Ahorita si quieres damos un poco de contexto de cada uno de qué estudiamos, ¿no? Porque yo estudié tal cual la licenciatura en emprendimiento y creo que me gusta mucho el tema de poder generar proyectos que tengan impacto detrás, específicamente dirigido a los objetivos de desarrollo sostenible,
en ámbitos sociales o ambientales. Y, hola, Vox, ¿cómo estás? La mascota del programa. Pues sí, justamente, bueno, ya está tapando ahí la cámara. Tenemos un ritual, que de hecho no sé si es el ritual que siempre va a existir, pero estábamos hace unos momentos, salimos de esta toma y estábamos viendo el horizonte. Yo te dije, esto parece como de película, no, pero la realidad sí me quedé recordando, ¿no? De alguna forma, ¿no? Tu background de emprendimiento, literalmente por carrera, la mía de diseñador, que ahorita ahondaremos más en ello, pues si siempre hemos tenido este hincapié o como deseo, esta inquietud Sí. de qué hacer más, Sí. ¿no? Y afortunadamente creo que es algo que he visto en muchas otras personas, tanto en nuestro círculo de amistades, Claro. círculos de amistades que de alguna manera se vuelven sus propias amistades. Sí. Es un tema generacional del que se está hablando. Que si estaremos llegando a los resultados que esperemos, bueno, es un tema del cual nos llegará a tocar pues, nuestra propia autoevaluación, Sí. demás, ¿no? Pero sí creo el día de hoy que por las experiencias que hemos vivido, siempre hemos tenido este interés de seguir aprendiendo. Por supuesto. Y sobre todo desde nuestra trinchera, entendiendo cuál es nuestro propio contexto, saber qué es lo que puedo yo hacer más, además de por mí mismo, por mi propia sociedad, de mi propio planeta, porque pues es una relación donde pues es un mismo círculo, ¿no? O sea, en proyectos previos platicábamos una filosofía de Proyecto 25 que era: yo existo porque nosotros somos, y con nosotros somos hablando de sociedad, y nosotros somos porque la Tierra es. Filosófico. Sí, no, pero es un sentido en el cual no podemos separarnos, ¿no? De todos estos otros entes, y por ende tenemos, a raíz de esa ¿cómo llamar? Esta conjunción, tenemos una responsabilidad muy fuerte. Y también es por eso que el día de hoy estamos reunidos aquí. Así es, y justo como lo mencionas, en este deseo de hacer más, fue que justamente nace Simpler, y Simpler MX nace como, bueno, tiene una larga historia, ¿no? Pero para resumírtela, primero nace como una marca de ropa en la cual queríamos reducir el impacto ambiental que hay en la industria de la moda, porque sabemos que es enorme, sabemos que combatirla es algo muy difícil porque estamos hablando de años de industria y de altas marcas y corporativos que ya tienen un impacto muy fuerte, pero dijimos, bueno, desde nuestro lado, ¿qué podemos hacer diferente? ¿No? Entonces nace como esta idea de poder desarrollar algo mucho más sostenible, ¿no? A largo plazo, utilizando materiales reciclados para los productos que ofrecemos. Y después de ahí empezamos a conectar, gracias al desarrollo de este proyecto, que iniciamos Regina y yo, que Regina ya nos acompañó en algún momento en este podcast, a pensar, bueno, ¿cómo podemos innovar en este sentido para no quedarnos como una marca de ropa nada más, ¿no? Y conectamos, curiosamente, en la ciudad de Guadalajara con varios creativos, es decir, gente que se dedicaba a los podcasts, gente que se dedicaba a la música, gente que se dedicaba a canales de YouTube, o incluso TikTok, influencers por ahí, y varios de ellos se nos acercaron y nos dijeron, oye, me gusta mucho tu proyecto, quería ver si haces mercancía, ¿no? Y como clásico emprendedor dices, por supuesto, ¿en qué te puedo ayudar? Y luego resuelves, ¿no? Entonces nos enfrentamos a una situación en la cual ya nos estaban pidiendo un tema de mercancía, diferentes creadores, y dijimos, bueno, claro que sí podemos hacerlo, sin saber cómo lo íbamos a lograr, y nos aventamos a hacer investigación, a buscar proveedores, a ver cuál era la forma de proveerles las necesidades a estos creativos sin tener la menor, o más bien teniendo la menor cantidad de impacto posible, ¿no? Ok, aquí te quiero detener, porque creo que has hablado de muchos temas que hoy por hoy conforman Simpler. Claro, sí. Y a ver, retomando de lo que mencionabas, y esta vez yo la voy a tomar de la parte del entrevistador, porque en entonces del proyecto super. Yo no formaba parte. Así es. En esa primera etapa de Simpler, la que mencionabas. Sí. ¿Por qué nace y qué es lo que motiva? Independientemente que haya un deseo inherente de hacer un negocio y sacar algo adelante, un proyecto, ¿por qué ese es en específico? Creo que siempre, como bien lo mencionaste anteriormente, siempre tenía esta espina de querer hacer algo más, ¿no? O sea, definitivamente, si mi carrera no te lo ha dicho, me gusta emprender, es algo que siempre he querido hacer. Entonces yo ya tenía esta idea de hacer algo, un proyecto, algo por el estilo, ¿no? Por ahí he platicado mucho con otras personas que están en el gremio del emprendimiento y digo, a ver, hacer dinero relativamente hay formas, ¿no? O sea, existen, lo vimos en el periodo de la pandemia, hay formas de hacer dropshipping, hay formas de hacer muchas cosas, pero justo tenía la espina de quiero hacer algo más que genere impacto, ¿no? Que genere impacto, que genere un tema del medio ambiente, que beneficie a la sociedad en ese sentido, como que ir en contra de lo que está agobiando a nuestro planeta. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, perdón, tuvimos aquí un tema con el audio. En ese sentido, sí fue como,
quiero averiguar en qué industria me puedo meter en la cual yo, desde mi trinchera y con mis recursos, puedo hacer un cambio. Y nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que la industria textil y de la moda es la segunda industria más contaminante del planeta. Genera más emisiones de carbono que todos los vuelos internacionales y transportes marítimos juntos. Había un grave impacto en ese entonces cuando nace la idea del tema del fast fashion, ¿no? de esta moda rápida en la cual son prendas de mala calidad producidas por gente de probables recursos, con malas condiciones de trabajo, que estaban siendo muy baratas para adquirir. Entonces, gracias a todo esto y gracias a la investigación que encontramos detrás, fue, ok, esto me llama la atención, yo quiero hacer algo con esto. Y quiero llevarlo al grado de poder decir que yo puse mi grano de arena, ¿no? Porque sabemos que es complicadísimo hoy en día poder transformar industrias desde cero, pero sí tenía yo esta intención de decir, de lo que yo puedo hacer, lo voy a intentar, ¿no? Mínimo. Y así es como una idea simple, ¿no? Después se fue desarrollando como lo habíamos platicado anteriormente. A ver, siguiente pregunta. Ya estamos hablando de, pues, de esta problemática, has investigado. En ese entonces, y hoy por hoy, que estoy seguro que conoces el panorama, pues, de todo este ecosistema, ¿cuáles eran las soluciones a este problema? Que es gravísimo porque, sí, al menos hoy por hoy, lunes 5 de febrero de 2024, veo en más lugares, sí, nombres como Shein, que antes de pronto lo veías en tus Facebook ads, los veías de pronto en cualquier otro sitio web, entrabas en el mismo esto. Yo hace rato lo encontré en el Oxxo. Había un anuncio del Oxxo. Y no es por tirarle directamente a esta marca, porque realmente hay otro gran conglomerado de grupos de marcas demás que ponen ese problema del fast fashion. ¿Cuál era y cuál es ese tipo de soluciones que se ofrecen hoy por hoy en el ecosistema para no llegar a esto? ¿Qué alternativa? A ver, por ejemplo, vamos a hablar directamente de lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, queremos trabajar con textil reciclado, ¿no? ¿Qué es el textil reciclado? Básicamente, nosotros trabajamos con reciclado de botellas de PET que se trituran, se hacen fibra y se mezclan con la merma textil del algodón. Es decir, para los que no lo conocen, cuando haces una playera, se hace un corte a una tela y lo que te sobra normalmente se tira en las maquilas tradicionalmente, ¿no? Entonces, lo que se hacía es se recuperaba esa merma, se trituraba, se hacía fibra, se mezclaba con la fibra de las botellas recicladas de PET y entonces tenías un textil completamente nuevo que venía del reciclaje de algo que de otra forma iría a la basura, ¿no? Entonces dijimos, bueno, queremos trabajar con eso. En México en ese entonces, y te lo puedo confirmar, había 2 proveedores de textil reciclado y una marca que se dedicaba a algo similar a lo que hacíamos, ¿no? Hoy por hoy te puedo decir que me siento muy feliz de ver que ya hay más de 5 proveedores en México de textil reciclado y que también ya hay más de 10 marcas en el mercado ofreciendo productos que tienen de base esa materia, ¿no? Ahora, eso es una forma de contrastar el problema, ¿no? Hay otros proyectos padrísimos que están saliendo por allá afuera, como son pieles veganas, como son textiles de bajo impacto cero químicos, como son tintas de cero químicos. Y también algo que me gusta mucho es que no podemos dejar de mano las alternativas, que a lo mejor no son competencia directa, pero que sí son alternativas sostenibles que pueden existir en el día de hoy, como lo son el comprar de segunda mano, ¿no? O sea, todo el tema de los bazares, todo el tema es darle una segunda oportunidad a esas prendas que alguien ya no quiso y que en vez de que se fuera a la basura, la voy a poner en un bazar y alguien puede agarrarlo para hacer un outfit aesthetic, ¿no? Been there, done that. Exactamente, ¿no? Creo que todos hemos sido su parte. Entonces, sí hay alternativas, o sea, definitivamente sí hay alternativas, pero el punto de Simpler, si bien nace como una idea genérica, en algún momento nos topamos con el nicho de los creadores de contenido, ¿no? Y aquí sí me voy a dirigir un poco más hacia cómo fue esa introducción, porque para mí es muy bella, ¿no? Nos topamos, como te contaba, con creadores en Guadalajara que nos empiezan a pedir temas de mercancía. Y entonces nos empezamos a introducir nosotros con los creadores, ellos con nosotros, empezamos a entenderlos, a averiguar por qué sí producen o por qué no producen mercancía, y nos dimos cuenta que hay muchos problemas para ellos, no solamente en la parte de impacto, porque la verdad es que en México todavía hay una cultura donde el precio supera el impacto. Es decir, si hay algo más barato, me voy a ir por lo barato en vez de lo que genera impacto, porque normalmente lo que trae un tema de responsabilidad ambiental o social llega a ser un poco más caro. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, hay que hacer algo para resolver el problema de los creadores y a la vez por ahí empezar a generar impacto, ¿no? Y nos dimos cuenta, me topé con un clip en TikTok de Luisito Comunica, donde él platica que su marca Rey Palomo, él la produce en Estados Unidos bajo un modelo bajo demanda. Porque los halcones cazamos ofertones. Exactamente. Entonces, él
para Rey Palomo, cada que ustedes hacen un pedido en la página de Rey Palomo, la prenda que tú compraste no está producida, sino que en ese momento se produce, se empaqueta y se envía desde Estados Unidos al mercado mexicano, latinoamericano, donde sea que estés adquiriendo las prendas de Luisito Comunica, ¿no? Entonces nosotros dijimos, órale, el tema bajo demanda suena muy interesante porque para los creadores implica el no tener que pagar por una inversión, ¿no? Platicando con ellos nos decían, oye, es que ¿sabes qué? Yo luego compro un producto, 50 piezas, que es lo mínimo que me puede producir un proveedor, y compro 20 medianas, 20 grandes y 10 chicas. Y entonces las empiezo a vender y se me quedan todas las chicas, porque resulta que en mi audiencia no hay nadie que quiera una playa chica, ¿no? Yo ya hice esa inversión y no hay nadie que las esté adquiriendo, entonces para ellos son una pérdida. ¿Se me explicó? Entonces el modelo bajo demanda ayuda a esos creadores a que no tengan que tener esas pérdidas, sino que todo lo que venden es lo único que se produce y no hay una inversión fuerte detrás. No, y mira, me hace mucho sentido eso, porque, a ver, aquí voy a ir incorporando un poquito de mi background, ¿no? Previo a todo esto, bueno, puedo decir que yo he hecho un poquito de todo, un poquito de nada a la vez, ¿no? Sí. Poniendo sin contexto, en cierto momento de 2020, cuando estábamos todos de alguna manera, pues vaya, envueltos en un contexto global Sí. muy complicado, pues sí, las ganas de seguir actuando existían, ¿no? En ese entonces teníamos un grupo, continúa hoy por hoy, pero en ese entonces se llamaba Proyecto 25, en el cual lo que nosotros buscábamos, muchas acciones en relación a la reforestación, y específicamente lo que buscábamos en esa temporada de una campaña de cómo tú puedes generar una mejor alimentación desde casa, además. Ahorita ese no es el tema. Claro. Parte de cómo hacer posible esto, porque involucraba, pues era, oye, necesitamos recursos detrás de ese proyecto, ¿no? Sí, sí. Y una de las maneras que dijimos, oye, vamos a financiar este proyecto porque lo que buscamos es compartir recetas saludables, con donde nos demos cuenta de que... Sí, no, es que por eso era el proyecto, no nos dábamos cuenta de cómo pueden haber dietas y recetas que sean saludables, pero que a la vez todo lo que proviene de ese platillo, sus ingredientes, tienen una coherencia directa con pues el impacto ambiental de la misma comida. Claro. ¿No? Tanto por la temporada en la que nos encontrábamos, por el cómo surge su desecho. Claro. Además, no había toda una investigación detrás y algo que queríamos compartir por mero amor a nuestra comunidad y por el deseo de hacer esto lo mejor, ¿no? Ahora, para poder financiar esto, decimos, a la vez de que sacamos esos talleres, a la vez de que sacamos los reels, vamos a sacar al mercado unas tichas blancas como estas, y aquí venía el logotipo que era Comiendo para el Planeta, con un planeta que yo diseñé. Pero el gran problema que teníamos, ok, a ver, vámonos, en este entonces, bueno, estábamos aquí en la ciudad de Puebla, vámonos a la calle, donde Carmen. Podemos, al Carmen, donde podemos mandar saludos al Carmen Puebla. Sí, donde podemos imprimir, donde, bueno, oye, tenemos que un mínimo de imprenta. De entrada. Diferentes tallas. Y decimos, oye, no hay problema, ¿cómo sé cuál es imprimir o no? Exacto. Y haces estrategias para que a lo mejor al principio no imprimas todas de una y vas escalando, pero sí se vuelve un tema que no consideramos cuando buscábamos lanzar esta iniciativa. Claro. Fue parte de la parte triste, que es error, y un tema del cual aprendimos de qué no hacer y cómo realizar este tipo de iniciativas es, nos quedamos una gran cantidad de stock de playeras, ¿no? Sí. Hoy por hoy yo las tengo y las uso de pijamas. Y me encanta, ¿no? Porque me recuerda todo ese espíritu de aquel año. Y te voy a ser muy honesto, ese caso inspiró un poco del modelo, ¿no? O sea, fue una prueba no directa de nosotros vimos lo que pasaste en ese momento imprimiendo varias playeras que dijimos, bueno, creo que no está vendiendo todas, y al final yo te preguntaría, ¿pudiste recuperar la inversión? ¿Tuviste pérdidas? ¿Le tuviste ganancias? Pues, a ver, sí hubo ciertas ganancias, que de las ganancias de alguna manera los destinábamos para otros tipos de actividades que llegábamos. Hay otras partes que, pues vaya, se pudo haber ganado más. Esas playeras vimos cómo reutilizarlas en nuestras mismas jornadas de reforestación y demás, que de nuevo son más historias que platicaremos más adelante. Pero ese stock no fue utilizado por completo. Con el propósito que originalmente teníamos, ¿no? Exacto. Y creo que de ahí nació el tema de bajo demanda y de poderle decir a la gente como de, no solamente te voy a imprimir el producto que se vende sin que tú tengas que hacer una inversión fuerte de inicio, sino que también el producto que te estoy ofreciendo viene con un certificado del estándar global de reciclado, con tintas base agua 100% ecológicas, las cuales no tienen químicos, no tienen microplásticos. Poderles dar ese valor fue algo que nosotros nos enfocamos mucho en el desarrollo, ¿no? Y pues mucho de esto, o sea, nos lleva a donde estamos aquí hoy en día. Porque después de desarrollar todo esto, nosotros vendíamos todavía por mayoreo,
¿no? Es decir, todavía no tenemos el modelo bajo demanda, fue algo que empezamos a trabajar en papel, pero para esos creadores que nos llegaban en ese entonces, todavía era como de, ok, te voy a producir 5, 10, 15, 20, 50 playeras, las que tú quieras, ¿no? Pero sí nos quedamos muy clavados con la idea de desarrollar algo bajo demanda. Y es así como llegamos a la plataforma de SimpleMX, ¿no? Que es este marketplace, la idea de un marketplace exclusivo dirigido a atender las necesidades de creadores de contenido. Entiéndase, influencers, tiktokers, músicos y bandas, podcasts, incluso streamers, ¿no? Que están por ahí súper de moda en Twitch, etcétera, ¿no? Y fue ahí donde integramos a Miguel, ¿no? Porque para los que no lo sepan, Miguel en su metodología que hace, también siendo diseñador industrial, creo que te graduaste. Creo, ¿no? No estoy seguro si te graduaste o no. No, claro que sí se graduó. Él se especializa en el área de UI UX, que básicamente es el diseño de todas estas interfaces de aplicaciones. Si alguna vez has abierto tu teléfono viendo una aplicación, Miguel muy probablemente sepa cómo se desarrolla toda esa parte. Y tienes un contexto de haber trabajado ya con equipos de desarrollo, lo cual para nosotros fue súper padre porque dijimos, ya sabes cómo trabajar esto, ¿no? Y tanto Regina, que es mi socia, y como yo dijimos, no tenemos ni idea de cómo trabajar plataformas, no sabemos cómo diseñar plataformas, pero es algo que queremos hacer, ¿no? Y queremos hacerlo para atender las necesidades de todos esos creadores, justo. Digo, primero que nada, gracias por ese background, ¿no? Creo que una de las razones por las cuales también hoy estamos sentados aquí es compartimos también en parte de lo que en su momento realizábamos con todo este proceso de la reforestación. Creo que muchas personas podemos compartir el que tenemos una conciencia que a hoy 2024 tenemos la presión de actuar por nuestro planeta, ¿no? Ya quizás no podemos hablar de un tema de salvarlo, no podemos hablar, porque de nuevo hay mucho tema que se romantiza al respecto. Sí. Y ya venimos muy tarde a ese tipo de actividades. Sí. Algo que es muy triste, pese a los datos, pese a la ciencia, pese a la cantidad de esfuerzos tanto de la comunidad internacional, la misma nacional, donde no estamos teniendo una acción tal cual por el mismo hecho del ambiente. Y parte de las razones que en su momento me decía Alan, oye, este proyecto nace con la idea de poder darle un frente y una alternativa disruptiva a modelos de negocio de una producción masiva de fast fashion, pues quizás no necesariamente estaba llegando al público por esa misma solución. Sí. Sino, y digo, la realidad es que la acción medioambiental tiene que ser un tema transversal. Claro. ¿No? Sí. O sea, tiene que ser algo que ya viene de lleno, como cuando nos levantamos y nos ponemos los boxers, como cuando nos levantamos y respiramos. Sí. Es algo que tiene que estar ahí, sí o sí. Y entonces ante ello, y creo que por algo entendíamos muy bien esa parte de el enfoque de llevarlo con creadores, el enfoque de haberlo llevado hacia otro área, pudo haber sido, en este caso, está siendo hacia creadores, pero la parte ambiental es algo que siempre va a ir detrás de, y por eso también estamos aquí hoy, ¿no? Y fíjate, en esa parte fue muy interesante porque cuando decidimos trabajar con creadores, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué creadores, no? Y cuáles tipos de creadores y demás. Y nos dimos cuenta que los creadores, ustedes ya tienen una audiencia, o sea, ya tienen un público, se les dice influencers por algo, porque pueden generar una influencia sobre alguien o un grupo de personas, ¿no? Entonces dijimos, a ver, si yo puedo trabajar y colaborar con uno de estos creadores posicionados hoy en día en redes sociales, estos influencers que influencian a sus audiencias, ¿por qué no hacerlo para que tenga un buen impacto detrás? O sea, ¿por qué no hacerlo para que podamos transformar una industria tan negativa con tanto impacto hacia algo que podemos disfrutar, que podemos seguir vistiendo, ¿no? Y que podemos hacerlo con orgullo y con pertenencia a una comunidad. Entonces, eso es algo que nos movió mucho a la hora de decir, vamos a girarnos o pivotear hacia el tema de los creadores de contenido, ¿no? Y aquí, en esta historia tan bonita donde este podcast se puede devolver como un podcast de cómo estamos emprendiendo, un tema documental, quiero hacerte la siguiente pregunta y que es una cita. Sí, ok. ¿Qué es lo que le dicen a nuestra socia Regina? Una, pues vaya, de las agencias con las que nos buscamos asociar para tener, pues, creadores de contenido. Sí. Sobre todo en respecto a nuestras redes sociales donde no teníamos nada. Claro. ¿Qué es lo que nos dicen? Ha sido un gran problema. A ver, vamos a... Me siento que me estás quemando. A ver, es que no quiero que esto se vuelva un espacio publicitario donde nada más estamos hablando. No, es dar un poco de contexto porque si no la gente creo que no va a entender de lo que estamos hablando, ¿no? Pero algo con lo que batallamos mucho como emprendedores, si podemos ocupar la palabra, es que cuando montamos el proyecto, obviamente el día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, si no estás en redes sociales no existes, ¿no? Es muy sencillo.
Y yo quisiera traducir eso en, si no eres creador de contenido, ¿le puedes vender a creadores de contenido? Exactamente. Entonces, Es una pregunta. algo que nos topamos justo fue el tema de que nos dimos cuenta que estábamos dirigiéndonos a un mercado, a un nicho de personas que no entendemos en su totalidad. ¿Y a qué me refiero con que no las entendemos en su totalidad? Creo que todos hemos consumido contenido de creadores de contenido. O sea, es muy difícil que hoy en día haya alguien que no haya consumido contenido de creadores de contenido. Pero no todos. Día a día. Claro. Sí, o sea, te despiertas y abres TikTok. Vas al baño y estás en TikTok, te tardas más tiempo en el baño porque estás en TikTok y luego tu novia, tu pareja te está diciendo, ahorita me están diciendo que están en TikTok, ¿no? Entonces, o sea, sí, entendemos la parte de consumidor, pero cuando estamos trabajando con alguien que es creador y no consumidor, sí se vuelve un tema muy interesante porque hay que entenderlos mucho más a fondo, ¿no? Y acá es muy interesante porque es la razón por la cual empezamos este proyecto, este podcast, porque dijimos, queremos ponernos del otro lado. Sí. Queremos ponernos del lado del creador. Queremos saber lo que es el reto de crear contenido, ¿no? Porque si al final yo te estoy vendiendo algo, ¿no? A ti como creador, diciendo que entiendo tus problemas, a mí no se me hace muy fiel o muy correcto decirlo sin verdaderamente entender lo que hay detrás. Y podemos platicar con muchos creadores sobre esto, pero la realidad es que no podemos lograrlo si no vivimos eso nosotros mismos. Y creo que justo con lo que estás mencionando es la razón, de nuevo, por qué estamos aquí. Creo que ese va a ser el episodio, el nombre, ¿no? El día de ayer nos sentábamos aquí. Sí, porque yo ayer te decía, a mí personalmente, cuando entro a este proyecto, yo no quiero entrar con el único propósito de generar lana. O sea, como dices, estructurar un negocio, porque estructurar un negocio... Hay un montón de discusiones que luego podemos hablar de lo que es el emprendimiento social, el proyecto con impacto, ¿no? Claro. Sí, al fin y al cabo tiene que haber una estructura para poder realizar ese tipo de proyectos como el que te platicaba ahorita del tema de las dietas y el tema de los platillos sostenibles. Sí. Pero a mí lo que me gustaría y creo que por lo que estamos aquí es porque buscamos generar una comunidad tanto desde nuestra parte, donde hayan personas creadoras, donde hayan personas que todo el tiempo estamos consumiendo contenido, de las cuales nos sumamos a un movimiento de esta conciencia sobre cómo podemos actuar, ¿no? Y hay un montón de temas medioambientalmente, pero ahorita el que nos acuñe es ese tipo de producción masiva que no nos está haciendo nada de caso. Y cómo volverlo algo muy interesante, algo disruptivo, ¿no? A mí me encantaba en 2015 estar todos los días en YouTube, ver videos, por ejemplo, de Casey Neistat, donde nos hablaba de cómo do what you can, haz lo que no puedes hacer, y cómo te sumaba, cómo muchos otros creadores estaban generando realmente una revolución en el entretenimiento. Sí, son movimientos. Y ahora, ¿qué pasaría si esta revolución del entretenimiento tuviera un gran impacto en la revolución que necesitamos tomar en el medio ambiente, nuestro planeta, claro, en nuestra sociedad? Ahora es complicadísimo llevarlo a todas las problemáticas sociales o ambientales que existen. Totalmente. ¿No? O sea, son muchísimas. Pero si podemos nosotros introducirles una forma sencilla, divertida, donde ellos se beneficien, donde se beneficien las audiencias de estos creadores, sobre el unirse a este movimiento de una manera orgánica, donde no te cueste, sino incluso lo disfrutas, creo que ese es nuestro objetivo, ¿no? Y sí regreso a la parte de decir, ese es el motivo por el que estamos aquí, pero está este otro segundo motivo, ¿no? Que hablaba ahorita, donde queremos entender lo que es el reto que es el creador de contenido. Porque muchos de nosotros, yo te voy a decir algo, cuando yo veía YouTube de chiquito y empezaban estas tendencias de los jóvenes diciendo, quiero ser youtuber y quiero dedicarme a la creación de contenido. Eras tú y yo, éramos. Sí, pero la respuesta de los adultos en ese entonces era, no manches, haz algo que sí valga la pena. Ten un trabajo de verdad. Ten un trabajo de verdad. Y al día de hoy, y este es un dato real que estamos tomando de estadísticas y demás, los creadores de contenido son los trabajos mejor pagados. Ya son considerados trabajos. ¿No? Ya son considerados trabajos y son de los trabajos mejor pagados que están al día de hoy en el mercado laboral. Pero hay una gran parte detrás. ¿Qué pasó, jefa? ¿No que no? No, hay una gran parte detrás de que creo que en su momento vamos a estar diseminando sobre, no nada más es el sube sus videos y punto. Uh-huh. No, realmente hay todo un tema de cómo poder permitir la monetización, y por eso tanto de los mismos ads a través de las plataformas, como partnerships con otras empresas, las marcas. Y ese es el gran reto en el cual buscamos, aprovechando esta tendencia del creator economy. Justo. ¿Cómo podemos hacer esto a los creadores? Sí. Entonces, o sea, bueno, hablando de
una forma en la que iniciamos este podcast fue decir, vamos a ponernos detrás de una cámara y entender lo que es el creador de contenido. Te puedo decir, y lo mencionaba al principio del podcast, pero voy a retomar ahorita este tema, lograr grabar con 2 micrófonos, yo nunca me imaginé que fuera tan complicado, ¿no? Quiero que entiendan el hecho de que ni Mike ni yo nunca antes, y si bien hemos intentado grabar un podcast antes, no era así de producido, nunca antes habíamos tenido una interacción con plataformas. Yo tengo abierto ahorita GarageBand intentando ver que se esté grabando todo correctamente, ¿no? No, y me encanta porque si este clip se vuelve viral, sería el perfecto clip, así como en el que se están burlando de cualquier otro, de los niños que están intentando jugar a hacer esto. Claro, y sí somos. Y creo que es lo que nos motivaba porque en su momento, cuando yo veía a las personas que yo admiraba en YouTube, cuando admiro personas que hoy por hoy están en TikTok, en demás plataformas, todo tiene un inicio. Y no existía un objetivo en ese entonces de quiero ser el youtuber, la youtuber con el mayor impacto, números, sino había una filosofía detrás de por qué. Claro, y no existía el quiero salir en el YouTube Rewind, y no existía el quiero ganar el TikTok Awards. O sea, todo esto que ya vemos hoy en día no existía. Entonces, antes era un tema de quiero generar contenido porque quiero comunicar algo, o quiero generar una audiencia de algo. Ya después hubo muchas tendencias que hablaremos más adelante en este podcast, pero yo te quiero decir, y te quiero extender la invitación, si bien estamos haciéndolo ya hoy en día detrás de una cámara, creo que sería muy valioso si agarramos este podcast como una plataforma sobre la cual documentemos tanto tu proceso como el mío de intentar ser creadores de contenido. No, y deja tú, también el proceso interno de Simpler, junto con Regina y junto con todas las personas dentro del equipo y que son externas y que nos están apoyando para hacer esto una realidad. Por supuesto. Y es un documental. Bienvenidos al documental. Pero es un documental muy orgánico. O sea, vamos a hablar... La idea de este podcast, para que se den una idea, es que cada semana nos vamos a reunir aquí a partir de esta y vamos a sentarnos a platicar esa semana qué sucedió con tu trayectoria como creador de contenido, con la mía como creador de contenido, qué está pasando con el proyecto y cómo estamos despegando esto, ¿no? Porque creo que es muy interesante. Muchos de nosotros llegamos a conocer creadores cuando ya son alguien, cuando ya tienen una fuerte base de seguidores, cuando ya están en un deal con alguna marca, cuando ya están saliendo en lugares importantes, ¿no? Muy pocas veces me ha tocado ver creadores que los empiezo a seguir desde que tienen una audiencia muy baja. Uno de ellos, me acuerdo muy bien, fue Javier Ibarreche. Entonces me acuerdo que yo empecé a seguir a Javier cuando apenas en TikTok empezaba a sacar reseñas de películas y realmente no tenía una audiencia muy grande. Y fue muy lindo ver cómo iba creciendo Javier en el tema de su contenido, en el tema de su audiencia y cómo hoy en día ya estuvo con, me parece que fue TV Azteca, en la transmisión de los Óscares, o va a estar, si es que no me equivoco, ¿no? Entonces, muchos de nosotros llegamos a ver a Javier Ibarreche cuando ya era alguien, cuando ya salió entrevistando gente en las alfombras rojas, cuando ya lo invitaban a premiers de películas antes de tiempo, pero ni siquiera ni tú ni yo que lo conocí desde antes de que tuviera una gran audiencia, sé el esfuerzo que hizo Javier Ibarreche, o comprendo en su totalidad todo el tiempo y dedicación que tuvo para poder seguir generando contenido y poder llegar a donde está el día de hoy. Entonces, la idea de esto es poder, tanto para Mike como para mí, identificar cuáles son esos retos, qué tan sencillo o qué tan difícil es, si es que nuestros padres tienen razón en el sentido de que pues nada más es pararte frente a una cámara y hablar y lo demás se hace fácil, o si realmente es un reto, ¿no? Y creo que al día de hoy, en el piloto que tenemos, tuvimos que tener 2 días de planeación para hacer este episodio. Y es nada. O sea, creo que, de nuevo, hay grandes exponentes que están marcando caminos. Pero de la poca, vaya, ¿cómo llamarle? Del poco análisis empírico de lo que hemos visto, porque hemos crecido ya en esta era digital, no hay un camino tal cual. Y no vamos a poder decir, esta es la guía tal, porque constantemente está evolucionando. Claro. Podemos después hablar de cómo en su momento está el formato del blog, hoy podemos hablar de la Mr. Mystification que se vio en YouTube y que también estamos viendo en TikTok. Pero hoy creo que tanto tú, yo, Regina, que va a estar también como invitada en este espacio, es cómo podemos hacer esto un movimiento. Para mí me gustaría verlo como un movimiento. Sí es. Un movimiento, filosofía o razón de por qué estar haciendo. Y si el día de mañana decidimos dejar de grabar este podcast, porque puede pasar, porque es bien padre cuando empezamos y después, yo creo que la razón que va a ser eso es porque nos daremos cuenta cómo a través de otros medios podemos seguir creando contenido. Claro, por supuesto. Porque el objetivo no es hacer un podcast. El objetivo que tenemos el día de hoy es cómo
documentar este lo que es el proceso creador de contenido. en el cual queremos generar una comunidad de la mano con creadores y a la vez pues invitarlos a que este sea un espacio al que estemos hablando de cuáles son esos pasos para poder arrancar una vez que estás dentro, cuáles son los retos, ¿no? Sí, y sí, cómo sí. poder generar una cultura Sí. a respecto de lo que es la economía de los creadores, sobre todo lo que es en México y en Latinoamérica, ¿no? Porque Sí, en Estados Unidos está muy- súper avanzado. Sí, Me sí, encanta siempre, ver los siempre. reportes y demás. Y es bastante interesante el cómo aterrizarlo aquí, que ya existe. Ahora, te voy a decir algo, ¿no? Curiosamente, el mercado hispanohablante cada vez es un mercado que más consume contenido. Sí, Y sí. por consecuencia, cada vez hay más creadores, ¿no? Sí. Yo no sabía esta estadística, pero el país con mayor cantidad de creadores en Latinoamérica, ¿quién crees que es? Con mayor De creadores. creadores. En Latinoamérica. En El país con mayor Latinoamérica. cantidad de creadores. No sé si te diría dónde está ese país, de los de qué parió. No sé. No sé qué país de No, país son, no, qué que país. yo también estoy. Ok, pero es un país que habla español. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Incorrecto. El país con mayor cantidad de creadores en Latinoamérica es Brasil. Y esto es un dato real. Portugués. El portugués. Hablan portugués en Brasil, ¿no? Entonces, eso se me hace sumamente interesante porque el mercado de Brasil está dentro de Brasil. Pero cuando vienes a mercados hispanohablantes, tenemos una comunidad y una cultura muy mezclada porque consumimos contenido no solamente de México, de Colombia, de Puerto Rico, de Argentina, Puerto Rico. de donde quieras, sino también de España. RD. O sea, sí trascendemos un tema, una barrera de continente, ¿no? Y por ahí tenemos el contenido que hemos hecho en conjunto. Por ahí si siguen, son fans del streaming en Twitch. Tenemos la Kings League, que es una iniciativa que nace en España y se vino para acá. Los premios Esland, que son de España, Latinoamérica y Andorra, ¿no? O sea, es Hoy una por hoy comunidad tenemos muy la grande. People's League. Y aún así, o sea, me llama muchísimo la atención que aún así el país en Latinoamérica con mayor cantidad de creadores de contenido es Brasil. ¿Sí te das cuenta? De todos modos, o sea, eso nos dice nada más que como países hispanohablantes tenemos muchísimo camino que recorrer, ¿no? Muchísimo. Pero sí es muy interesante porque cada vez va creciendo más. Y somos una comunidad muy grande. Somos más grande que entre todos, que Estados Unidos. Somos más grandes que Brasil. Y somos de los que más consumimos contenido también. O sea, a pesar de que no tenemos mayor cantidad de creadores, sí somos los que más consumimos. Y eso se me hace súper, súper interesante. Hay todo un tema cultural también de por qué tenemos esa barrera de cada vez aventarnos más a ser creadores, ¿no? Hay todo un tema cultural de por qué los hispanohablantes tenemos esa barrera, lo repito tal cual, de aventarnos a ser creadores de contenido. Y eso es lo que vamos a averiguar tú y yo en esta trayectoria, en este podcast, durante los siguientes episodios, ¿no? Vamos a intentar aventarnos a ser creadores. Y quiero traer a la mesa lo que decías. Ayer platicábamos de esto, ¿no? Y ayer me decías que tú tenías dos miedos muy fuertes. Ay, no, espérate. Dos preocupaciones muy fuertes. No los digas. de por qué querías hacer este podcast. O por qué querías aventarte tú a ser creador de contenido. A mí me encantaría que las compartas. No, quiero que las digas tú, ya luego yo entro. Bueno, y yo recuerdo muy bien, muy claro, que la primera de las preocupaciones que tenías era: yo no quiero ser cancelado, ¿no? Sí. A ver, es que yo te decía las reflexiones por el mismo hecho de pensar eso. Ya debería ser cancelado por el simple hecho de decir, tengo ese miedo, pero también es por el... No, pero creo que eso ya después de toda la guasa del cómo te lo dije, existe un miedo de tener la comprensión de, quizás ahorita estamos hablando tú y yo, sí. hay un micrófono, pero no tener la capacidad de entender a cuántos oídos esto va a llegar. Llega tu mensaje, y claro. sobre todo también el pensar, somos personas que estamos en un constante aprendizaje y Justo. el día de hoy podemos estar teniendo un grave problema sobre cómo estamos actuando y a través del reconocimiento de estos es que podemos cambiar. Sí. Pero antes de reconocerlo, quizás en este proceso... ¿Ya lo aventaste? Sí, ya lo aventaste. Y ya está allá afuera. Y creo que eso es una de las problemáticas que yo veo. O sea, incluso antes de aventarnos a creadores de contenido, ya tenemos estas barreras, que es de las que te hablaba. Sí, y la segunda, porque la verdad quiero pausar aquí eso porque se me hace un poquito irrelevante. A este punto no me quiero adelantar. Pero lo que también es otra preocupación, y creo que va de la mano, ¿no? Te decía, hagamos este proyecto. Sí. Hoy por hoy, lo que le llamamos, que queremos promover, que estos son trabajos de verdad, además, sí tenemos un trabajo de verdad, y lo pongo entre comillas porque no es que... Tenemos un trabajo estable. Más que un trabajo de verdad, yo diría que es un trabajo estable. Es un sueldo base. Fuera de la creación de contenido. Sí, no. Claro. Y es el tema de cómo yo... Trabajamos por una empresa, vaya. Sí. Cómo yo puedo continuar este tipo de actividades que me gustan, donde yo demuestro mi genialidad, sin la necesidad de tener algún conflicto de interés
con el otro tipo de claro, actividades sí. que yo realizo para poder tener mis ingresos, porque no significa que a raíz de esto... En otras palabras, que no me despidan, ¿no? A ver, no vas a poner palabras en mi voz que no estoy diciendo, ¿no? No, pero es que a ver, la realidad es, cuando tú estás comenzando, Sí. ¿cómo tú puedes llevar? O sea, ¿cómo se puede volver Sí, algo sí. sostenible? Sí, sí. Porque al fin y al cabo, quizás no necesariamente lo haces para vivir de esto, pero si en algún momento te das cuenta que esto va creciendo, va a empezar a tomar más de tu tiempo. Yo creo que más bien es un tema de, a ver, me quiero dedicar más a esto, pero para dedicarme más a esto tengo que vivir, ¿no? Y No, pues todos tenemos que vivir, güey. a lo que voy es necesito el dinero para vivir, ¿no? Sí. Y la realidad es que justo lo que hemos aprendido en 2 días intentando lanzar este primer piloto es que se requiere de mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? Y ese tiempo y esfuerzo, y por eso es también parte de por qué lanzamos Simple, es el tema de queremos ayudarte a que tengas el tiempo y le puedas dedicar el esfuerzo a tu contenido, mientras te damos alternativas para que puedas generar esos ingresos que te permitan vivir y seguirte dedicando a esto, ¿no? Hoy día, como lo mencionas, pues tu ingreso y mi ingreso viene de un trabajo estable, ¿no? Y puede entrar en conflicto. Y esa es otra preocupación que mencionabas, como bien lo dices, ¿no? Cómo manejar el conflicto que puede haber en tiempos, en esfuerzo, entre lo que ya se tiene, que es la estabilidad económica, y entre perseguir estas nuevas aventuras, que es la creación de contenido, ¿no? No, y de pronto, por ejemplo, dices, ok, voy a ser responsable tanto con mi chamba, con mi proyecto. Voy a ser responsable al grado en el cual no voy a estar teniendo pues, mis horas de sueño completas, donde voy a estar dependiendo de cafés, ¿no? Y puede haber y puede haber algún conflicto en el cual se esté interpretando que por el hecho de que tú estás dándole y dejando en tu proyecto, donde puede que estés pensando, la otra empresa esté pensando, esta persona, ya no va a querer estar aquí, 2, si está grabando sus videos, maybe ya no está trabajando al full, si es que está... Ok, O sea, claro. Hay interpretaciones. Hay muchas interpretaciones. Sí. Y creo que independientemente de que puedan existir ellas, y seguramente va a haber un episodio que la dedicaremos completo a cómo, pues vaya, platicar con personas de cómo han hecho esta transición. Claro. Que todos aventarse, y creo que desde la mirada del emprendimiento también así llega a suceder, que es el cómo poder tener, si tienes un contexto en el cual tienes este privilegio de poder arrancarlo de cero sin preocupación, qué chido. Pero y si no, ¿cómo lo haces? ¿Y cómo puedes crecer? Justo. Creo que eso es parte de lo que platicaremos. Sí, y es parte de lo que queremos lograr. A ver, de nuevo, para sentar la base de lo que va a suceder en los siguientes episodios, ¿no? Al día de hoy, tú, Mike y yo, Alan, nos estamos comprometiendo a que vamos a iniciar el día de hoy, 5 de febrero del 2024, nuestra aventura como creadores de contenido. Y digo aventura porque no sé si va a ser algo con éxito, ¿no? Puede ser que uno de los dos sea exitoso, puede ser que el otro no, puede ser que ambos, puede ser que ninguno. Y vamos a averiguar y vamos a venir aquí a contarles cómo ha sido ese proceso, ¿no? Con qué trabas nos hemos encontrado, con qué facilidades nos hemos encontrado. Vamos a traer también a personas creadoras, ¿no? A platicarnos desde su experiencia, qué es lo que han logrado. Queremos platicar con ustedes, audiencia, si ustedes tienen consejos, si alguno de ustedes se ha intentado aventar antes. ¿Cómo ha sido ese inicio? ¿Cómo ha sido ese paso? ¿No? Empezaron pequeños, empezaron grandes, empezaron con planeaciones, sin planeaciones. Un día empezaron a grabar y después dijeron, esto está cagado, lo sigo haciendo. No lo sé, ¿no? Sí, creo que yo sumo, por ejemplo, queremos hablar de cómo las plataformas están evolucionando, Justo. cómo constantemente están creando más herramientas, porque pues existe, ok, si me quieres consumir tú como usuario para mi plataforma, a quienes yo tengo que cuidar son a todas las personas que están creando este contenido, porque si no, ¿qué es lo que se va a ver, no? Justo. Y entonces, sabiendo e interpretando las acciones que están tomando las mismas plataformas, las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la nueva tendencia al tema del VR, como con Apple Vision Pro, los MetaQuest, entender cómo esto puede impactar en tu vida o tu carrera como creador de contenido, para saber, pues vaya, cuáles son esos caminos. E incluso lo podemos llevar del lado corporativo, ¿no? O sea, sabemos que hoy en día está la tendencia del creador corporativo, donde cada vez más las empresas, y si no me creen, métanse y quieren a buscar trabajo, están buscando creadores de contenido para sus empresas. Sí, Tal cual. Esos son los títulos de los empleos. ¿Cómo es que llegamos a ese punto? Sí, porque no está igual de chido que ver un TikTok donde estás viendo, vamos a poner, incluye la marca y nada más pone su nombre, pone un copy, con una música y todo. Pues es un anuncio. Sí. A diferencia de ver una persona detrás de esa marca que sí te está teniendo, pues iba a decir, pues vaya, una interacción que te guste, que te satisfaga, y luego digas, estos son los que tienen mi tarjeta de crédito, o estas personas son las que yo les consumo el café. Ese es el búho que me enseña idiomas, ¿no? Hablando de alguien por ahí que es muy popular. Y que se dio un tiro con el Dr. Simi. Y que se dio un tiro con Dr. Simi, sí, justamente.
¿no? Entonces, justamente queremos abordar todo eso de tendencias, pero a la par queremos platicarles muy, muy honesta y transparentemente del camino que vamos a estar teniendo, ¿no? Sí. Para eso sí quiero aterrizar antes de que finalicemos este podcast, el episodio de piloto. Un momento de ir aterrizando está bien. Yo quiero aterrizar qué contenido al día de hoy tienes alguna idea del contenido al que quieres empezar a generar, cómo crear de contenido. La verdad no. La verdad no. No Pero ¿sabes, por ejemplo, en qué red quieres integrarte? Tampoco te voy a mentir. ¿Tampoco? Ok, No, interesante. no. Fíjate que yo tengo la idea, yo quiero empezar por TikTok. ¿No? Ok. Me llama mucho la plataforma, me siento muy atraído a la plataforma de TikTok. No solo, bueno, al día de hoy como consumidor, y quiero ver lo que es empezar a generar contenido seriamente en TikTok, ¿no? ¿De qué voy a hablar o qué voy a hacer? No tengo idea, ¿no? Ya les diré la próxima semana que se decidió y si ya empecé a lanzar cosas por ahí, pero creo que sí me gustaría adentrarme en TikTok, ¿no? Como primera red. Me parece interesante. Vamos a ver si sí, ¿no? Vamos a traerles no noticias. puedo decir más. Todavía, no sé si al día que lancemos este capítulo ya están habilitadas, pero vamos a tener redes sociales también del podcast donde van a poder ver nuestro progreso de una manera más documentada, no solamente en videos, sino también en publicaciones, en estadísticas y demás. Vamos a publicar nuestra estadística de seguidores en las plataformas que elijamos hacernos creadores de. Así que estén atentos. Va a haber Instagram, va a haber probablemente Twitter y hasta ahí es lo que sé. Y TikTok, me parece, ¿no? Sí. Creo que va a haber TikTok. Entonces, vamos a lanzar esas plataformas para que también nos puedan seguir por ahí. Al día de hoy todavía no se lanzan. Todavía ni siquiera sabemos cómo se van a llamar. Es correcto. O sea, nos estamos aventando, güey. Nos estamos aventando a decir, pues vamos a hacer esto porque queremos ver qué es estar detrás de la cámara. Sí, no, es muy probable que este episodio que estamos grabando con una duración que no hemos determinado desde un inicio, ya después vamos a tener que comenzar a determinar, no sea quizás muy escuchada. Y ojalá sea muy bonito que en algún tiempo sea de, ay, vamos a escuchar cómo se escuchaban igual de bebés que no sabían hablar al micrófono, demás, ¿no? Pero si algo quiero que se llegue a escuchar de esto y que después seguramente lo pondremos en un clip por ahí, es que si tú eres una persona que de alguna manera te interesa o estás involucrada en todo lo que es el ecosistema de la creación de contenido, súmate a este avión. Lo que estamos buscando es generar una cultura donde en México haya mucho mayor conciencia sobre esta nueva industria, la industria de la creación de contenido, donde cualquier persona se pueda entender que ese es un trabajo real, un trabajo del cual se le puede dedicar. Si eres alguien cuyo tus papás te dicen, mejor consigue un empleo de veras, invítalo a este podcast. O sea, invítalo porque vamos a platicar de las ventajas y las ventajas, vamos a ser brutalmente honestos, vamos a hablar de nuestra experiencia. Queremos enseñarte tal cual, desde la vivencia propia, lo que es recado de contenido. Y desde la vivencia de otras personas que ya lo están llevando a marcha propia y que ya tienen varios años. Justamente. Porque también te mentiríamos si nada más fuera de puro tema empírico, ¿no? y lo último también es invitarte, si eres una persona que quizás no esté interesada en esos temas, pero está interesada en conocer cómo puedes generar un impacto en tu comunidad, en tu sociedad, en tu ambiente, desde maneras no tan convencionales, como desde el mismo entretenimiento, de la misma creación, súmate, te va a gustar, vas a echarte un buen cafecito, un shotcito, y vamos a estar aquí platicando para ti. Capaz si te diviertes, capaz si te damos risa, capaz si te damos cringe, no lo sé, es parte de lo que nos ofertamos como creadores de contenido. Pues sin más, creo que deberíamos de dejar de hacer tan énfasis que somos nada. Aterrizar esta vez. Si escuchaste este podcast de inicio a fin, de verdad, te agradezco muchísimo. Gracias por tomarte el tiempo. Mi estimado Mike, gracias por aventarte con este proyecto conmigo. Creo que, fíjate, eso lo podemos empezar a decir, ¿no? Creo que tener a alguien con el cual aventarte y no hacerlo completamente solo, se siente mejor que hacerlo solo, ¿no? Yo creo que si no te hubieras aventado conmigo, nunca me hubiera atrevido yo tampoco a ser creador de contenido. Entonces, está chido tener a alguien más con el cual dices, vamos a intentarlo juntos, ¿no? Y yo quiero decir gracias también a las personas que no están en este momento en pantalla, pero que de manera directa o indirecta están apoyando que se lance esto. Algunas que están sentadas por aquí, algunas que no sabemos dónde están sentadas, pero deben estar en algún momento, ¿no? Si estás en el baño, ya levántate. Pues, Alan, muchas gracias y estamos viéndonos. Nos vemos la siguiente semana.